La gentileza de poner los celulares en silencio, por favor. Los y las invitamos a compartir el contenido que vuelquen en las redes sociales con la feria. En Twitter somos @ferialibro, en Instagram ferialibroba. En nombre de Fundación El Libro, organizadora de esta 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, les damos la bienvenida a una nueva actividad en la segunda jornada de este diálogo de escritoras y escritores latinoamericanos, edición 2023. Antes de presentar la mesa de hoy, recordarles, comentarles que tengan presentes que a la hora 20:30 en esta misma sala se va a presentar la charla La literatura de América Latina en la periferia. ¿De qué centro? En instantes vamos a compartir la charla Presencia del campo en la narrativa actual, sobre viejas y nuevas ruralidades. En la coordinación y presentación de este encuentro tiene la palabra Jorgelina Núñez. Bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, es un gusto estar acá con ustedes y con este panel lindísimo que hemos podido armar y cuyas presentaciones va a hacer la coordinadora Lucía de Leone. Les quiero nada más contar brevemente que este ciclo tiene como finalidad poner en diálogo las distintas voces de Latinoamérica, fundamentalmente porque sabemos que muchas veces, a pesar de que son nuestros países vecinos, el intercambio y la distribución de los libros de los autores destacadísimos que tiene América Latina no entran o no se conocen lo suficiente. Entonces este diálogo nos parece absolutamente imprescindible porque, bueno, un poco también como lo formulaba en la mesa a la cual las invito y que también presentó Claudia, se dice que América Latina está en la periferia y, bueno, no se sabe muy bien de qué centro es la periferia, ¿no? Entonces, un poco esta cuestión ronda todas las mesas, es casi el leitmotiv de esta edición del diálogo, y bueno, los invitamos a compartir esta situación y a problematizarla, a encontrar respuestas y sobre todo a seguir planteando nuevas preguntas. Así que bueno, les agradezco muchísimo la presencia tanto a los expositores, a la coordinadora y a todos ustedes. Los dejo con ellos entonces. Hola, buenas tardes. Le damos la bienvenida entonces a la mesa redonda 1 en el marco del diálogo de escritores y escritoras de América Latina o de Latinoamérica. Estoy muy contenta de moderar esta mesa con estos tres escritores de primera línea. A él lo conocía porque es mi amigo íntimo, ellos no, pero ya nos vamos a hacer muy amigos. Los voy a presentar. Tenemos representantes de 3 países, como una especie de Mercosur literario, perdón el anacronismo. En la punta está Itamar Vieira Jr., perdón mi pronunciación, ¿está bien? Sí, bueno, que nació en 1979 en Salvador de Bahía, Brasil, es geógrafo, ese dato me encantó, así que van a ir las preguntas por ahí. También es doctor en estudios étnicos y africanos de la Universidad Federal de Bahía. Publicó libros de cuentos, pero hoy nos reúne la traducción al castellano y a un montón de otras lenguas de Tortuoso Arado. ¿Cómo es en portugués, Itamar? Tortuarado. Ahí sí. Tenemos las dos versiones, ¿no? La traducida al castellano y la original en portugués. Y les cuento que Itamar recibió muchísimos premios, ¿no? El premio Leia, los premios Océanos y el prestigioso premio Jabuti. Acá me corrigen todo esto. Bueno, actualmente se encuentra en proceso de traducción de un montón de lenguas y lo que tiene Itamar es que lo sigue el público por todos lados, así que el público pide sus libros antes de que lleguen a las librerías. Estamos frente a un fenómeno brasileño, bienvenidísimo a Buenos Aires. Entonces, del otro lado del río nos viene a visitar Luis Dos Santos, que son más grandes. Vos naciste en 1967, es el más grande de la mesa. No,
¿no? En la zona noroeste del partido de Artigas, en Uruguay, es casi argentino, diríamos, ¿no? Está pegadito. Casi brasileño, está ahí nomás, en las tres fronteras. Eso está en el medio acá. Claro, claro, acá la única porteña soy yo, la problemática. No, porque estamos hablando de estas discusiones del centro y el margen, ¿no? Bueno. Bueno, vos también fuiste muy premiado, publicaste mucho. ¿Saben dónde trabaja Luis? En un supermercado. Me parece un dato espectacular. O sea, trabaja en el supermercado y escribe literatura. Está buenísimo, ¿no? Bueno, y hoy ganó premios, pero hoy nos reúne el zambullidor del 2017. ¡Ay, por favor! ¿Cómo charlan? Escúchame, Luis, ¿y qué pasa? Todos tus libros los enseñan en las escuelas. Fíjense cómo la pregnancia de su literatura que aparece en las escuelas y en los terciarios siendo enseñado. Me parece muy importante decir eso. Y después tengo acá al lado mío al conocido, al magnánimo, ¿cómo se dice? ¿Qué palabra, no? Cristian Molina, Guachi Molina, Plebeyo Molina, le dicen como quieren. Le dije, Cristian, pasame tu biografía. Y me dijo, no tengo biografía, así que inventala. Como yo lo conozco, sé que nació en 1981 en Leones, Córdoba, en un pueblo sojero, ¿no? De eso se va a tratar su literatura. Pero actualmente se hace el rosarino. Se disfrazó de rosarino. Acá hay un montón de rosarinos escuchándonos. Son legión. Y tiene una gran trayectoria académica, es doctor en letras, hace mucha gestión cultural, publica libros, investiga, pero además es un gran escritor. Y hoy vamos a hablar sobre todo de Machos de Campo, del 2017, y La Juanita, que transcurren en zonas rurales. Bueno, ya lo dijo Jorgelina recién, pero ¿por qué nos reúne esta mesa? Nos reúne porque vamos a hablar de un tema que a mí me interpela hace mucho tiempo, por eso lo estudio mucho y ya que los tengo acá los voy a exprimir, que es, estamos ante nuevas ruralidades hoy, ¿no? Reales y literarias. El campo ha cambiado de signo y la literatura, a la literatura le importó mucho este proceso actual, ¿no? Pero la pregunta que se hace esta mesa es, ¿qué implica volver al campo? ¿O es que estamos partiendo del campo? ¿Hablar del campo es hablar solamente del campo, los oficios, los temas? ¿O es tener una mirada sobre el mundo? Y nuestro mundo es un mundo global, cibernético, neoliberal, y esto lo quiero decir, post-pandémico. Estamos vivos, o sea, no me parece menor decirlo. Entonces, vamos a discutir sobre este tema. ¿Qué pasa con las nuevas ruralidades latinoamericanas en tres contextos tan distintos, como puede ser el interior de Bahía, en el caso de Itamar, la zona del monte y el río, en el caso de Luis, y el campo, el entre, la zona entre que nos trae Molina entre la ciudad y el campo? Esas rutas en las que observamos este paisaje cambiado por la sojización y por el extractivismo que produjo un campo otro, ¿no? Que produjo un campo que mata a la población, a los humanos, a la ecología. Bueno, estos son algunos de los temas. Y yo les quiero agradecer profundamente al público que esté aquí porque es el horario del clásico Boca River y eligieron venir a escuchar Latinoamérica, ya que somos los cancheros que somos campeones y yo qué sé. Bueno, elegimos escuchar a Latinoamérica y no ir a ver el clásico, fue a Boca River. Saben que separa el país, ¿no? Y encima queda acá cerquita. Bueno, entonces, queridos escritores, les voy a proponer un juego. ¿Quieren jugar conmigo? ¿Sí? ¿Están dispuestos? Bueno, no sé, te podés ir corriendo si querés. No nos queda otra. No nos queda otra. Bueno, la idea es que todos hablen igual, porque ante todo democrática. Y vamos a decir a qué vamos a jugar. Vamos a jugar lo siguiente. El público quizás no leyó sus textos. Entonces yo digo el campo, no tienen la menor idea de lo que estamos hablando. Les digo que todos estos libros se consiguen en la Feria del Libro. Después cada uno pasa su chivo, dónde van y compran el libro, ¿sí? Les va a encantar. Entonces yo les pregunto, vamos a ir así, si les parece, que los tengo más. Itamar,
Luis y Cristian, ¿cómo le cuentan a este público esplendoroso de qué tratan sus novelas? Yo sé que es muy difícil reducir al contenido una novela porque se pierden los efectos de lectura, pero como si le tuvieras que contar a alguien que te encontrás por la calle: che, Itamar, ¿de qué trata Tortuga Sonado? Che, Luis, ¿de qué trata El Zambullidor? Che, Molina, ¿de qué trata La Juanita o Machos de Campo? Bueno, los dejo y yo descanso un poco. Adelante, Itamar. A ver, Ahí va. Sí, sí. Pero primero yo pido un tanto de disculpa porque yo no hablo, no soy un hispanohablante. Aprendí un poquito de castellano leyendo muchas novelas en español y escuchando Mercedes Sosa. Bueno, folclore, justamente. Sí, mejor profesora. ¿Viste? Bueno, yo escucho la bossa nova, también aprendo así portugués. Te entendemos, no te preocupes, la gente entiende, ¿no? Y si no, nos vamos a esforzar, quédate tranquilo. Bueno. Tortuga Sonado es una novela que se pasa en Bahía, en el campo, en una zona que se llama Chapada Diamantina. Y es una novela que habla de dos hermanas que se llaman Viviana y Belonicia. Y Viviana y Belonicia viven en una hacienda como son hijas de los trabajadores, agricultores de la hacienda. Silencio, por favor, gracias. Son hijas de trabajadores, agricultores, campesinos de una hacienda. Y bueno, es una historia que habla de un pasado que ainda asombra el Brasil. El colonialismo, la esclavitud, todo eso son temas que perpasan la vida de las hermanas y de campesinos que son personajes de esa historia. Es una comunidad afrodescendiente que vive en Bahía cerca de los años 1960 hasta 1990, pero una historia que en cierta medida habla un tanto de la violencia en el campo no Brasil. Son trabajadores campesinos que no tienen tierra para trabajar y trabajan para grandes propietarios de hacienda. Excelente tu resumen, porque después vamos a ir puntualizando sobre algunas de las cosas que vos dijiste. Bueno, gracias. Luis, ¿de qué trata El Zambullidor? Contales a los espectadores. A ver. Hola. Bueno, si nos podés compartir con Itamar y Cristian comparte conmigo. Bueno, buenas noches. ¿Estás confiando? ¿Se escucha bien? Ahí está. Sí. Ahí está, mira, ahí está más. No, bueno, no importa. Bueno, buenas noches. Bueno, un gustazo estar acá y compartir esta mesa con estos amigos que ya los acabo de conocer, pero indudablemente que esto va a seguir. Siempre suceden estas cosas en estos encuentros tan especiales cuando las cosas después sí. Bueno, El Zambullidor es un pequeño libro que tiene menos de 100 páginas y que podríamos decir que trata de la historia de un niño de más o menos 9 años que un día descubre que su padre tiene un don o una maldición, digo yo, de encontrar ahogados en el río. Ustedes saben que a veces la gente que vive cerca del río conoce más este tema, que a veces la gente ya bueno no aparece. Entonces, un día descubre este niño de 9 años que el padre tiene ese don, arroja una flor de jazmín al río y la flor le marca exactamente el lugar donde está el cuerpo. Entonces así arranca la novela, que después en definitiva quiere implicar un poco en la relación, ¿no?, entre ese niño y ese padre tan duro, tan poco comunicativo. En definitiva trata un poco de, digamos, de
de la condición humana, ¿no? Trata del perdón, de la amistad, del valor sanador de la amistad. En definitiva, eso de la muerte, ¿no? De la falta de comunicación y de que a veces uno tiene tantos problemas para comunicarse entre padres e hijos, ¿no? Que a veces no es que no quieran, sino que no saben porque tienen una historia atrás que no les permite esa comunicarse y los afectos se actúan y se actúan mal. Bueno, ahí tenemos una gran coincidencia en la figura del padre, en la novela de Itamar y en la de Luis, que después lo vamos a volver a trabajar o a tocar, que es estos padres idealizados, ¿no? Estos padres héroes en un punto, aunque pueden llegar a ser hiperviolentos, ¿no? También, pero están heroizados. En cambio, en Molina me parece que no hay un padre heroico, no hay padre directamente, contanos. O son un poco más monstruosos, depende. Bueno, son dos libros que trabajan en escenarios rurales, básicamente en Leones, provincia de Córdoba. Siempre digo que no voy a volver a escribir sobre Leones y vuelvo a escribir. En Machos de Campo, que es un libro de 2017, lo que trato de contar ahí son historias que se contaban en el pueblo cuando yo era muy chico y que tenían que ver con las sexualidades disidentes y que formaron como una especie de educación sentimental para todas las disidencias sexuales de los pequeños pueblos y de las zonas rurales, ¿no? Una cuestión que ligada al campo generalmente se oblitera o se saca de contexto o muchas veces se caricaturiza. Y entonces me interesaba mucho lo que notaba yo en esas historias, que fueron como una educación sexual para muchos de nosotros, es que lo que había o lo que emergía de esas historias anudadas era una singularidad de la disidencia en las zonas rurales, ¿no? Una singularidad que no es la de las disidencias sexuales en la ciudad y que pasa por otro lado y que configura una sexualidad bastante particular y un modo de afirmación del deseo y del amor entre varones que es muy diferente al que se da en una ciudad. Por un lado eso, y muchos de esos personajes tienen padres que son terribles, padres generalmente monstruosos y violentos, y en La Juanita un poco también está la figura del padre amenazante, ¿no? La Juanita es el otro libro que también transcurre en Leones, pero es el momento previo de Machos del Campo, es decir, es una temporalidad que arranca en principios del siglo XX y que llega hasta finales del siglo XX, y en donde se narra básicamente historias que me contó mi abuela sobre su vida, ¿no? Entonces son historias que se cuentan, siempre parto de ahí, de historias que se cuentan y en donde encuentro un potencial para la ficción. Es decir, no son historias que cuento tal cual se cuentan, sino que sirven como un disparador para potenciar algo de lo ficcional que me interesa trabajar. Bueno, ¿qué tal los resúmenes de sus libros? ¿Bien? ¿Entendieron? Perfecto, los vendieron de 10, ¿o no? No los tengo. Porque ya que los tengo acá aprovecho, ¿no? Yo pensaba cuando leía sus libros que la verdad esta mesa, salvo los de Cristian, yo no tenía acceso, así que para mí es un regalo estar acá, estoy muy agradecida. Y pensaba, voy a ir uno por uno, las tradiciones con las que ustedes escriben encima, porque supongo que estarán de acuerdo conmigo que ustedes son antes que escritores, grandes lectores, me imagino. Leen literatura. Es muy difícil escribir sin ser un gran lector, incluso un lector, no sé, de las redes, de los diarios, de las nubes, no sé, vamos a poner poéticos, ¿no? Siempre estamos leyendo, me parece. Y pensaba, ¿no? Las tradiciones. En el caso tuyo, Itamar, vos corregime si no es así. Yo pensaba, vos algo dijiste, ¿no? Esa literatura de las hacendas, ¿no? De las haciendas, donde hay una saga familiar, una historia familiar que se cuenta con gran importancia de las mujeres, ¿no? Me parece que es una novela en la que las mujeres tienen saberes que no son los saberes heredados, o sea, culturalmente, son las que te salvan la vida, las que promulgan la educación, las que se escapan de las casas, las que se embarazan y dan el mal paso, digamos, ¿no? Pero también está
trabajadores que no tienen futuro en estas tierras, porque son tierras de otros, donde esos otros realmente no dan mucho margen para el crecimiento, ¿no? Y yo digo, vos leíste muchos libros, sos además un activista político para, digamos, en cuanto a la distribución de las tierras, y bueno, hay una afirmación de la racialidad en tu novela, ¿no? Yo pensaba, ¿cómo conjugaste el feminismo, la tradición de la fazenda, la violencia naturalizada? Y hay un personaje que me encanta, que es Severo, que es el que dice, hasta acá llegamos, yo me hago un sindicato y me compro me agarro la tierra, la produzco y no te doy nada vos, que sos el patrón. Bueno, ¿cómo fue la construcción con esas tradiciones encima, no? ¿Qué leíste, si nos querés contar? O... Sí. Además es geógrafo, digo, o sea que de tierra sabe mucho. Bueno, yo soy también funcionario público en Brasil. Trabajo a más de 17 años como analista de un órgano que trabaja con cuestiones agrarias. Y viví caminando, viajando por muchos lugares. Mas antes hablaré de mis lecturas. Habla de lo que quieras. Sí. Sos libre. Autores como Jorge Amado. Hoy justo pensábamos sí, con sí. él. Él decía Jorge Amado y yo decía Graciliano Ramos. No sé, estábamos en la batalla. Guimarães Rosa, mas não Guimarães. só, sí. Es Gabriel García Márquez, otros autores Del de América realismo Latina, mágico, del claro. Caribe, Jacques Roman. São autores que de alguma maneira me fizeram entender, compreender que eu poderia continuar escrevendo histórias que se passem no campo. Bueno, mas foi trabalhando como funcionário público que encontrei histórias que me recordavam o Brasil do passado. Também um Brasil que está cambiando, um Brasil onde uma sociedade profundamente patriarcal, pero las mujeres en las últimas décadas têm assumido posiciones de liderança. Y el campo, esto es un fenómeno que tiene ocurrido con larga frecuencia también. Y que a vos te interesó contar, porque vos contás Sí. desde esos puntos de vista, ¿no? Sí. Y contar esa historia de la novela, para mí, tenía todo sentido si fuese por la voz de las mujeres del campo. Entonces, es las mujeres que tienen liderado sus familias, sus comunidades, y eso para mí era importante. Por eso ellas que conducen, nos cuentan la historia que está acá en Tortosarado. Perfecto, sí, respondiste perfecto. No te quiero agobiar tampoco, Itamar, pero voy a seguir preguntándote en un ratito. Sí, Toma agüita ahora. Vamos con vos, Luis. Luis, no, podríamos decir que tu espacio no es un espacio rural en el sentido de las facendas, ¿no? Pero es un espacio no urbano que llamaríamos el monte y el río. Me gusta, ¿te gusta? El monte y el río. Es lindo, ¿no? Y yo pensaba, Luis, no me digas que no, vos te leíste a Horacio Quiroga, a los cuentos de Horacio Quiroga, te leíste eso, pero además, yo esto lo charlé por WhatsApp con Luis antes porque dije no me voy a venir acá a decir algo que no es, ¿no? Yo decía, hay una hermosísima escena en la novela de Luis, varias, ¿no? Que es el niño con un amigo que se escapan al monte y al río a hacer travesuras, ¿no? ¿Es así o no? Sí. Y decía Tom Sawyer, pensé en Tom Sawyer, Mississippi en Uruguay, ¿no? Y también pensaba que te metes con fantasmas, ¿no? Que
también aparece en la novela de Sí, Itamar sí, con sí. los encantados. Qué palabra hermosa, me gusta mucho que son como los Me gusta mucho también. encantados. Es como que te encantan, ¿no? Que te Sí, sí. encantan. Encantados son espíritus de la floresta que hacen parte de una creencia que existe apenas en Bahía, que se llama Yaré. Entonces, encantados, las personas hablan con los encantados, con los espíritus curan el cuerpo de la enfermedad, la mente de la enfermedad. Es una palabra hermosa, sí. Es hermosa. Ainda más aunque conociendo castellano, español, fica ¿Cómo se más dice? hermosa. ¿Cómo se sí, dice? encantado. En portugués, ¿cómo es? Encantado. Ah, sí, lo sí, mismo. encantado. Ah, bueno. O sea que quedó Sí, igual, porque sí. las traducciones a veces tienen unos problemas. Sí, sí. Pero bueno, no es el caso, Sí. Entonces, gracias. Luis, ¿cómo combinaste? Bueno, yo dije Tom Sawyer, Quiroga, fantasmas, novelas de iniciación, porque es un chico que se inicia, ¿no? En la vida, pensaba, no sé, muchas novelas de iniciación, desde, no sé, Joyce, El Lazarillo, acá tenemos a Roberto Arlt. Bueno, ¿cómo fue todo ese trabajo, Luis? Que gustó tanto en las escuelas, que les gustó tanto a los chicos, ¿no? Bueno, eso es una extrañeza de la novela, mía, ¿no? Sobre todo, de cómo lo están leyendo la novela, porque en las escuelas con niños, porque a veces es un poco dura, ¿no? La novela tiene escenas muy duras. Uno a veces, una vez fui a una escuela, por ejemplo, y me contó la maestra que estaba un poco dudosa en dar el libro, porque me parecía un poco duro para darlo con niños que tienen 6, 7 años, 8 años. Y entonces un día les preguntó por qué le gustaba el libro, y uno de los niños le dijo, bueno, porque es real. ¿No? Entonces, bueno, ahí se derribaron todos los mitos de que esta novela puede ir por ahí. Bueno, yo soy un poco hijo de todo eso que nombró Itamar, son también mis lecturas. Yo vivo en las dos fronteras, digamos, porque vengo de un pueblo que se llama Calpica, que está en el borde del Uruguay, y tiene la frontera de tener el río Uruguay, la frontera con Argentina, con la provincia de Corrientes, y con el río Guarey, limita con Brasil. Estoy como en una triple frontera ahí, y a mí me gusta llamar a mi literatura de frontera. Claro, está bueno eso. Yo lo que hago es una literatura de frontera porque me gusta mucho la del monte y el río, porque yo siempre digo que mi literatura es como el río, ¿no? A veces está un poco, puede causar un poco de temor, te puede dar vida, pero también te puede dar un poco de Bueno, cosas eso prácticas. después les voy a preguntar, cómo trabajaba con la naturaleza. Claro. Otro Bueno, tema. yo Pero contémoslo después eso, porque tenés que seguir hablando de lo quiero otro. decir eso de... Me desconfigura las preguntas, ¿no? Esta novela es como un homenaje que yo hice a mi planta de naranja lima. De verdad, seguramente que muchos de acá lo han leído. Tiene muchos guiños a mi planta de naranja lima. Y me encantó Mira, esa no la pensé. cuando lo descubrí. Claro, no, pero contame esto de la iniciación, ¿no? Porque me parece que es importante que los chicos sean los que sea una novela que guste en los chicos también, ¿no? Sí, claro, además yo vivo en una ciudad que son 100.000 habitantes y nos conocemos casi todos. Entonces, para los gurises del liceo o de la escuela, es raro y hasta lindo, y las maestras lo usan también como una cuestión de, bueno, el tipo está en el supermercado y también puede escribir este libro. Entonces, todo lo que uno se proponga lo puede lograr. Entonces, a ellos les extraña. ¿Usted no me enseñó los supermercados? Sí. Qué divertido, muy divertido, Luis, me hace reír. Bueno, y Molina, ya te lo pregunté 20.000 veces, pero la gente no sabe, ¿no? ¿Qué son esos
espacios entre que construís vos, ¿no? Porque son el campo y son la ciudad, o está cerquita, esas orillas, medio como que planteaba Borges, ¿no? Pero son mucho más tremendas esas rutas que aparecen en tus novelas, donde hay camioneros que mejor que no te los cruces, donde aparecen trencitos donde se van a juntar justamente los machos de campo para hacer las cosas que no puede hacer en la ciudad y en las horas pico, ¿no? A la hora de la siesta. Bueno, pensaba esto, ¿cómo trabajas la novela familiar, la tradición rural, estos lugares entre, y una preocupación tuya muy fuerte que es la defensa del medio ambiente, ¿no? Porque, bueno, ustedes también, pero tenemos un campo que ha cambiado de signo con la implantación de la soja, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo trabajaste esto? ¿Cómo se te ocurre? Vos decís que a vos te las cuentas estas historias. En principio esos lugares entre creo que funcionan también como un entre genérico, ¿no? En general, digo, genérico en los dos sentidos de la palabra. Por un lado, esas sexualidades disidentes de los campos o del campo en esta temporalidad en la que, sobre todo en machos de campo, ¿no? Están en un umbral, siempre, todo el tiempo están en la tensión entre la heterosexualidad flexible, como se la llama ahora, que es una cosa rara, ese nombre, y ahí, ¿no? Están todo el tiempo. Pero ese entre también es espacial, por un lado, me interesa mucho la tradición de la ruta, digamos, que tiene que ver con el haber habitado la ruta, ¿no? Básicamente. Ahí hay una cuestión vital que aparece y que tiene que ver con un mundo que he transitado mucho por diversas razones y en donde también había historias, ¿no? Y había personajes como muy potentes para explorar, y la ruta en la tradición argentina ha sido un poco explorada, eso es como una ventaja al mismo tiempo. Y es un entre que me interesa trabajar porque también es el entre, el campo, el corral de soja, pero también es el entre que te lleva a la ciudad, ¿no? La ruta. Eso es como algo que siempre, digamos, estuvo ahí, pero al mismo tiempo es un entre genérico porque no es una novela, pero tampoco es un cuento meramente, ¿no? Y ahí aparece toda una tradición con la que sí me interesa trabajar mucho, que es por un lado con la historia básica del cuento y de la novela, que remite a una tradición que uno puede situar desde de Camerón en adelante, pasando por la modernidad y por Maupassant, incluso con los desterrados de Quiroga, en donde los personajes se van cruzando entre sí, y hay como una tensión entre el cuento y la novela, que a mí me parece muy productivo, ¿no? De trabajar, digamos, y de seguir pensando en esa dirección. De hecho, La Juanita también está pensada así, ¿no? Digamos que son cuento, novela, y en el final aparece un álbum de fotos que está comentado, ¿no? A partir de un vuelo ficcional en ese final. Entonces, bueno, esa tensión también me parece como recontra interesante. Y por otro lado, obviamente, en muchos momentos, sobre todo en estas, pensaba en las cuestiones de las voces que planteaba Itamar al principio, ¿no? Digamos, la cuestión de la voz en Macho de Campo son voces que cuentan las historias y que son voces chismosas, las voces del pueblo, las voces chismosas, porque esas historias nos llegaban por chismes, ¿no? Digamos, y configuraban la sensibilidad a partir del chisme, con toda la problemática que tiene el chisme, porque no es políticamente correcto el chisme generalmente, ¿no? Sino que tiene ese barro de lo incorrecto políticamente, y tiene esa brutalidad también el chisme. Son voces chismosas las que aparecen ahí, y ahí aparece Puig claramente, digamos, en esas voces ahí. Obviamente que hay algo del orden de Puig que está repiqueteando todo el tiempo. De hecho, el desafío es como tratar de salir de ahí, y eso cuesta mucho, ¿no? Perfecto, sí. Te iba a decir justo el chisme, Puig, las distintas voces. Quería hacerles una pregunta también a los tres. En los tres, claramente, por el tema que nos convoca, aparece la naturaleza, ¿no? La naturaleza que le pasan muchas cosas a la naturaleza. Yo pensé lo siguiente, a ver si están de acuerdo conmigo y lo explayan. Hay un sublime todavía al rescatar, esa naturaleza del romanticismo, ¿no? Esa naturaleza que se enoja y provoca sequías, como tu novela, y cuando la sequía se acaba provoca una inundación, ¿no? Entonces nunca hay reparo para esta gente del campo, para quien si llueve o no llueve es fundamental
fundamental, no como para nosotros que si salimos con paraguas o tomar el colectivo con lluvia, qué horror. A ellos se les pierde la cosecha, o se mueren de hambre, produce hambrunas, ¿no? Es muy seria el tema, es muy serio el tema de las sequías, de una naturaleza enojada, como le puse, digamos. Y también pensaba que en tu caso, Cristian también es naturaleza medio enojada, sojizada, que dice hasta acá llego o les invento unos gusanos gigantes para que se los coman entero por haberme hecho esto. Y pensaba vos, Luis, después ustedes discuten entre ustedes, que vos fuiste más bueno con la naturaleza, y bueno no, digamos, pensaste otra forma de la naturaleza, una naturaleza amigable. Justamente ese monte y ese río es el refugio del niño, donde no llega la ley del padre, donde no llega el Estado, donde no llegan las palizas, las zurras, la mirada del adulto, ¿no? Bueno, a ver, discutan entre ustedes estas naturalezas, ¿no? ¿Por qué tan distintas en los tres casos? ¿O cómo la pensaron? ¿O le tienen miedo a la naturaleza, la respetan, la cuidan? ¿Qué hacen ustedes como escritores y como humanos en el planeta Tierra? Dale. A discutir vos. Si querés que usaste el vos, querés, no quieres. Usaste el vos. Sí, Usaste el vos. sí. En caso de Tortuoso Arado, la naturaleza tiene es una personaje, creo. Una personaje que, como todas las otras, también es una personaje que es un tanto ambigua. El bueno, el malo está en la naturaleza. Pero también poco a poco los personajes crean conciencia de que para sobrevivir precisan domarla de alguna manera. Claro, teniendo conciencia de que domar la naturaleza no es algo que siempre tendrá éxito, es algo que será una lucha permanente, ¿no? Una lucha entre las personas y la naturaleza también. Me gusta imaginar, la naturaleza casi siempre nos recuerda algo bello, algo bueno, romántico, pero no es tan romántico ni tan bello. La historia humana de alguna manera nos muestra un tanto que no es bien así. En este caso, en Tortuoso Arado también la naturaleza, el río, las plantas, la tierra, el tiempo tiene una voluntad, una voluntad, sí, propia, y las personas precisan conocer un tanto para aprender a dominarla, no tanto dominarla, más convivir con ella. Sí. Buenísimo. Sí. Bueno, y Luis, que armaste un bioma, como se podría ser, amigable, ¿no? Amigable, aunque el río se traga a los ahogados, claro. Ojo, hasta ahí amigable. Amigable. Sí, yo creo que también en San Busidor el río es un personaje más, es un personaje muy importante, que a su vez moldea a los propios personajes, ¿no? que tienen que convivir todo el tiempo con ese río. Yo vengo de un pueblo, en la novela no se dice exactamente, yo trato más ese tema en mi otra novela que se llama La Última Frontera, que también está en el stand de Uruguay. Dale, vendela. En el pabellón verde. Vaya y Hablando de verde. Y bueno, mi personaje fascinante de la novela esta es el río. No, yo les contaba que yo vengo de una zona donde se cultiva caña de azúcar, que es en el norte de Uruguay. Y ahí el clima no te permite, como en otros lados, el clima, la caña nace naturalmente. Acá hay todo, un sistema de riego con semillas que llevaron de acá de
Y eso generó un norte distinto, digamos. Hay mucha gente que trabaja, ahora está un poco más humanizado, pero en la época que yo sitúo mi novela, era una especie de agua negra, se llama la facenda de Camara. Mi padre, por ejemplo, cuando vino a la zona no cobraba dinero, sino que le pagaban en vales, que a su vez tenía que comprar en el propio almacén del patrón. Entonces mi madre cuenta que una vez se enfermó de una congestión, y bueno, ¿cómo lo llevamos a la ciudad más cerca, que se llama Bella Unión, que está a 20 kilómetros, al médico, y si no tenemos con qué pagarlo, no le podemos pagar con los vales? Esas historias así terribles, yo me crié con eso, o sea, igual mi forma de mostrar y de traer esa memoria, pues yo escribo desde la memoria, ¿no? Escribo desde la memoria, soy un gran fanático, un militante de la memoria, como digo, ¿no? Para que esas cosas no se pierdan. Y aún hoy esas relaciones de dependencia siguen bastante presentes, ¿no? Aunque se han suavizado un poco, en el fondo esa dependencia y ese estar atado a la vida, ¿no? De esa gente que trabaja, que vive ahí y que depende de la naturaleza por eso, porque ese sistema de Rego, hablando ¿El personaje es el trabaja de eso? Exacto. Era lo que hacía mi propio padre en la época antes que viniera el riego. Había que poner motores que sacaban agua del río, ¿no? Para el riego, y había que buscar el lugar más profundo del río para poner esos chupones que tengan mejor capacidad de absorción. Entonces ellos zambullían a 5, 6 metros, 7 metros en un agua que no se ve nada. Entonces un trabajo muy riesgoso que lo quise un poco rescatar en esto de zambullimiento. Claro, donde el padre aparece como héroe porque se puede zambullir y aguantar la respiración bastante tiempo como si fuera un pez, ¿no? Y bueno, y vos, Cristian, contanos tu naturaleza a los animales. Yo para esta pregunta pienso en una imagen que vi hace unos años en una muestra que se llamaba El Espacio de la Ficción, si no recuerdo más, que lo había curado Alejandra Laera y Claudia Torres en el Centro Cultural Kirchner. Y había una imagen de Marcos López en esa muestra, que no recuerdo si se llamaba La Pampa o El Campo ahora, pero se llamaba algo así. Y era una gran especie de mural, bastante grande, parecía una fotografía por otro lado, en donde aparecía el campo, la extensión pampeana, esa extensión que parece terminar en los sueños, como decía Lucio de Mansilla, ¿no? Y que nos hace soñar como si fuera un mar al mismo tiempo. Pero por un lado estaba cortada por un alambrado, y detrás del alambrado estaba la publicidad enorme de criollitas que tapaba casi todo el campo, ¿no? Que son las galletitas criollitas, ¿no? Esa imagen a mí me impactó mucho porque es un poco, podríamos decir, la imaginación del campo que aparece de una u otra forma en estos dos textos. El macho de campo creo que está toda la cuestión de esa naturaleza que parece artificial. Aparecen unos gusanos al final y al principio de la novela, que son gusanos gigantes, que no se sabe cómo aparecieron, que al final de la novela parece que hay una teoría, pero se corta el chat, porque el final del cuento, novela, como quieran llamarlo, es un chat. Pero son gusanos gigantes que aparecen en los campos y que van engullendo el paisaje y matando a los machos de campo, ¿no? Es decir, se los van comiendo. Y eso aparece como un detalle muy menor ahí, pero que también tiene que ver con esa exacerbación del artificio, incluso el artificio novelístico que va comiendo su propio mundo y que es también el campo en sí mismo, que es el artificio de lo humano ahí, porque esos, a pesar de que sean animales, son animales que aparentemente o fueron traídos por exportación o se inventaron en un laboratorio, no se sabe muy bien cómo llegaron ahí, ¿no? Por un lado eso, pero por el otro lado aparece la versión de esa naturaleza que resiste sobre todo en el clima,
en el calor potente que hacen esos lugares, en las tormentas. Bueno, ahí aparece otra cuestión, por ejemplo, en La Juanita hay un cuento que se llama Tormenta de Perros, en donde los dos personajes no se sabe muy bien por qué huyen a un monte, son dos niñas, y están huyendo a un monte y empiezan a hacer una choza y la tormenta se desata y es un momento sumamente complejo porque tienen que resolver si se quedan o no, pero si vuelven temen que el padre los golpee hasta casi, digamos, dejarlos en malas condiciones. Y bueno, y ahí aparece una cuestión que es, digamos, el detonante de todo eso, es que han matado al perro, han querido jugar con el perro y lo mataron, ¿no? Digamos. Y la tormenta y el clima va generando como una potenciación de todos esos afectos que van, digamos, sucediendo en esa narración. Y creo que en realidad, bueno, esto del clima que aparece muy fuertemente tanto en Machos de Campo como en La Juanita y que tiene que ver con esa persistencia del calor, es algo que hace que como que los personajes pasaran a formar parte de esas fuerzas de la naturaleza, ¿no? Son personajes que están impulsados por una energía que es casi la del calor. Todos los personajes tienen calor todo el tiempo, ¿no? Y me parece que ahí está, por un lado esa resistencia y por otro lado ese trabajo sobre la naturaleza que hasta parece engullirse al propio mundo. Bueno, nos contaron un montón de cosas, medio como que a nivel temático, pero vamos a hacerles una pregunta a los escritores, ya que los tenemos, porque ya hicimos preguntas sobre los libros. Yo les quiero preguntar a los escritores, a los humanos que se sientan frente a la página en blanco o a la computadora. Uno, ¿escriben a mano o escriben con la computadora directamente? Dos, ¿cómo son sus rituales de escritura? ¿Escriben a determinado horario? ¿Estudian para escribir? ¿Escriben porque no pueden parar de escribir? Tres, esta me interesa particularmente. La pregunta de cómo está hecho un texto. ¿Cómo no? Y Tamar, por ejemplo, elige 3 narradores para contar la historia. 2 mujeres y un encantado. No hay varones, no hay hegemonía masculina diciendo nada. Luis arma todo desde la perspectiva del niño. Es un niño sufriente, al que le pegan, al que lo encierran porque hizo una macana de nene, el que se inventa un amigo que no existe, que es su abuelo, para pasar esos encierros a los que lo someten estos padres, ¿no? Tan brutales. Y en tu caso, que escribís con el chat, o sea, metés el chat, metés lo porno, metés las disidencias. Este libro empezó siendo en Facebook aparecía, la gente lo iba leyendo, lo iba comentando y después se hizo el libro, ¿no? O sea, entonces, bueno, ¿cómo hacen ustedes, escritores, a la hora de escribir? Es una pregunta que parece banal, pero es muy importante, ¿no? Porque no cualquiera puede escribir esas novelas, ¿no? Bueno, adelante, vamos así siguiendo la rondita. Para escribir, tiene que tener una rutina. Yo escribo todos los días, cuando viajo no es posible. Pero cuando estoy en mi casa escribo todos los días, a veces una frase, a veces una página, más páginas, y ha sido de esta manera que tengo trabajado. Como yo trabajaba como funcionario público, pero en ese momento estoy licenciado, entonces era como una segunda jornada de trabajo. Bueno, es que eso quería decir, no es que ustedes, bueno, por ahora viven de la literatura, también tienen otros trabajos con los que tienen que negociar sus tiempos, sus energías, ¿no? Sí. Entonces, para mí, es de esa manera que la escritura surge. Fin de semana, a veces sacrifican un encuentro con los amigos,
parece que se impõe a necessidade de escrever. Tem uma escritora brasileira que acá está traduzida, que é Clarice Lispector. Gonzalo é uma especialista. La amamos acá, Clarice. Há uma entrevista, uma das poucas entrevistas da Clarice filmada, registro audiovisual da Clarice. E a Clarice, um momento, o periodista pergunta: e quando tu não escreve? E ela disse: quando eu não escrevo, estou morta. É algo como isso. Pero pelo lado positivo, escrever é estar vivo. Então, para mim, escrever é estar vivo, de alguma maneira. Qué lindo lo que dijiste. Bueno, es emocionante que digan eso. Bueno, yo me emociono fácil. Escrever. El começo de uma história quase sempre eu escrevo a mano. Después de un tiempo, cuando tengo unos capítulos escritos, una extensión de la historia, comienzo a escribir en notebook. Pero que tomas notas, ¿haces notas o escribís de cero a mano? No lo puedo creer. No puedo creer que haya alguien que escriba a mano. Hago notas a todo tiempo. Hasta en baño estoy viendo una imagen, una personaje cuando salga ainda... Ni te secaste, ya estás escribiendo. Ni secaste, estoy escribiendo algo. Cuando no tengo un cuaderno perfecto, es el telemóvil para grabar o escribir también. Es siempre así. Mas depois de um tempo começo a trabalhar em computador e não regresso ao caderno. Escúchame, te doy un consejo: guardate esos cuadernos, que después van a valer oro. Sí. Guardo. Aí até tenho que levar agora, fim de maio, para Portugal, para uma exposição de vários autores e na livraria, autores que ganharam o prêmio Leia, e vou levar o diário da escrita de Tortuga Sarado também para a exposição. Bueno, muy bien. Bueno, Luis, ¿vos escribís en el supermercado? Eso lo queremos saber. De los años, desde que tengo memoria, ¿no? Antes escribía así también, como llamar, que estaba reponiendo yerba y de repente me ponía a hacer algún versito, alguna cosa. Después con el tiempo fui cambiando y bueno, escribo mucho con la cabeza. Entonces elaboro mucho y cuando me siento normalmente ya tengo más o menos armado y ahí siempre yo escribo siempre ahora en computadora. Pero también una necesidad de escribir, ¿no? Escribir para mí me saca a veces de la rutina, de hacer siempre todos los días lo mismo. Como la vida esta no alcanza, entonces uno tiene que empezar a pensar en otras vidas y a armar. Y está bueno y uno se siente vivo con eso. Creo que para eso escribimos. Y cuando vemos reflejado en el otro lo que uno escribe, también obviamente que eso te hace sentir mejor, ¿no? ¿Pensás en los lectores cuando estás escribiendo? No, ¿O no es algo que te preocupe? No, capaz que ahora un poco me preocupa, sí, pero no, siempre escribí y nosotros tenemos una realidad en Uruguay muy difícil, porque es muy centralizado el país, entonces muy lejos, la distancia se transforma en un poco más de distancia, claro. Siempre. Entonces, bueno, hay que escuchar un poco más, pero ahí la vamos llevando y es una cuestión diaria también, obviamente, ¿no? Claro. Es una cuestión diaria que uno lo va alimentando, además con situaciones vividas y situaciones inventadas, obviamente. Ahí está siempre
siempre el tema del juego entre la ficción y la realidad. Yo siempre cuento una anécdota que yo antes respondía siempre la misma pregunta, porque siempre me preguntan, bueno, ¿es verdad? ¿Es usted niño? Siempre quieren saber si soy yo. Entonces, yo cuando fui a Valencia a presentar mi libro allá, bueno, les cuento antes una anécdota. Cuando yo tenía 10 años apareció en mi pueblo un gurí que estuvo unos meses ahí, se le murió el papá y el muchacho se fue, nunca más lo vi. Entonces en la presentación del libro en Valencia apareció ese hombre, ¿no? Y bueno, yo que obviamente me hizo sorprendido, y más sorprendido cuando él, bueno, tomó la palabra y contó que hay una escena en mi libro donde los dos amigos, bueno, les encargan una tarea complicada que es tirar unos perritos de agua. Entonces uno de ellos se arrepiente y bueno, se tira y salva a uno de esos perritos. Eso es lo que yo veo. Y él contó ahí como que eso lo habíamos hecho nosotros. Entonces yo dije, bueno, no sé, la verdad que no sé cuál es la respuesta. Él lo asumió como que él había vivido eso conmigo. Y yo estoy seguro que es ficción. Bueno, ¿y vos, Cristian? Bueno, es una pregunta compleja. En principio porque me cuesta tener método. Digamos, de hecho me aburre tener método. Entonces, eso hace que mi escritura sea un poco como esos personajes están sacudidos ahí, sobre todo en la narrativa, ¿no? Después escribo poesía también, entonces en narrativa lo que me pasa es que la narrativa tiene un momento como muy particular que es el verano, por eso también tienen tanto calor esos personajes, pienso, ¿no? Digamos, durante el verano soy muy productivo con la narrativa, tengo el deseo y tengo las ganas, y sin deseo y sin ganas yo no te escribo. Quiero decirles que él ama el calor, él ama los 50 grados, es nuestra gran pelea. Entonces me cuesta 50 mucho, grados de Santa Fe. Me cuesta mucho escribir fuera de ese clima narrativo que es también un clima corporal, ¿no? Entonces no hay un método sino una tendencia. Escribo mucho narrativa en verano cuando tengo ganas de escribir narrativa. Con la poesía me pasa lo contrario, escribo poesía durante todo el año, pero también tiene que estar ese pinchazo en el cuerpo que si no está, no lo escribo. Digamos, no lo puedo tomar ni como un trabajo ni como una obligación. Sí, eso implica que si hay un método tiene que ver con dejar descansar mucho tiempo esos textos, ¿no? Y eso pasó con estos libros. Porque La Juanita lo escribí en 2004, lo publiqué en 2021, al final lo encontré en 2017, Machos de Campo lo escribí en 2007, 2008, lo publiqué en 2017. Eso hace que, digamos, que pase mucho tiempo. Igual me gusta que pase mucho tiempo, porque le doy vueltas a las cosas, digamos, eso, me gusta eso. ¿Con qué tecnología escribís? Bueno, con La Juanita, en particular, ese libro fue escrito primero a mano. Los cuentos fueron escritos completamente a mano. Después los pasé con un programa de voz a la computadora. Y el final, que es el de las fotos, sí fueron posteos en Facebook, que ahí me di cuenta que estaba escribiendo el final del libro sin habérmelo propuesto. Y entonces ahí trabajé esos posteos como para cerrar el libro. Entonces, en mi caso la escritura es un poco así, accidentada, no es algo que busco y que pienso demasiado en el momento, porque me aburro. Aburro, está muy bien. Pero también te hace sentirte vivo. Sí. Ah, bueno, así coincidimos los tres. Tenemos un ratito más, ¿no? Un chiquitín más. Yo quiero que aprovechar, ya que ustedes los tienen los escritores acá, si hay alguien del público que le quiere hacer alguna pregunta, porque, ¿sí? Ahí levantaron la mano, ¿no? Claudio, ¿querés hacer una pregunta a Itamar, a Luisa? Sé que tenés preguntas vos. Porque a ellos les encanta que el público les pregunte, no solo yo. Sí, yo lo que pensaba era que ya que incorporan, bueno, la parte del ambiente natural, ¿no? A sus literaturas, bueno, pensar un poco cómo, cuando lo incorporan, para qué lo incorporan o si afecta a los personajes, genera cambios en los personajes también. Digo, ¿lo incorporan solo por un tema de ustedes, de su biografía personal, como una forma de
ustedes están atravesados por esas geografías, por esas características naturales en las cuales crecieron, están, digamos, se formaron allí. Si además de estar ustedes atravesados por estos ambientes, también hacen que sus personajes estén atravesados también por estos ambientes. ¿Se entendió más o menos? O sea, la idea es como que, más allá de que ustedes tomen la naturaleza en sus relatos, porque han sido ustedes atravesados en sus vidas, y también, ¿voy bien, Claudia? Sí. La naturaleza atraviesa a los personajes de la misma forma, ¿no? Se incide de la misma manera, Sí. o de otra. Primero yo escribo sobre plazas, zonas que yo conozco. Claro. Segundo, me siento atravesado por la naturaleza de la misma manera que las personajes. Las personajes, hay algo una comprensión, tal vez algo ontológico que está conmigo, que imagino que las personajes son parte de la naturaleza, son naturaleza también. Para mí, escribir sobre el río es también la naturaleza cambia los personajes cambian la naturaleza. Es una lucha permanente entre personajes y naturaleza también, entre personajes y personajes, entre la naturaleza y los personajes. O sea, sí, creo que la pregunta tiene un tanto de respuesta y imagino que sí, que pasa. Sí, que pasa. Luis, Cristian. Bueno, sí, yo totalmente. Yo creo que no escribiría como escribo hoy si no estuviera atravesado por esa naturaleza, ¿no? Yo soy como hijo del río, hijo del monte, aunque vivo en la ciudad. Parece un poco contradictorio, pero es así. Y no podría consumir mi literatura. Yo siempre un poco en broma que yo escribo una literatura líquida, que nada, eso dice lo que digo. No importa, suena re No, lindo. no, pero es verdad que literatura es así, como el río, que a veces está sereno y a veces está impetuoso, a veces se desborda, a veces baja su cauce. Es Nos eso. retumba un poquito cuando hablas. Sí, vos. capaz, alejate un poquillo claro, del claro. micrófono mejor. Sí. Bueno, no sé si se entendió. Sí, se entendió. Bueno, sí, claramente, digamos, hay como está eso en los personajes. Generalmente la naturaleza le cambia todos los planes a los personajes, ¿no? Ya pienso, por ejemplo, en otro cuento de la Juanita, que es La Chapa Caliente, que empieza como un juego en donde las niñas quieren jugar al caballito y sube a la hermana en una chapa que estuvo en el sol y termina toda adherida a la chapa y quemada, y bueno, todo un problema, ¿no? La naturaleza, el calor, eso aparece como muy fuerte en esos personajes, pero también pienso que la transformación de la naturaleza afecta a esos personajes, ¿no? En esto que decía Lucía, y que también un poco es la criollita de Marcos López, ¿no? En la socialización que se fue dando en el campo, toda la problemática de los agrotóxicos que aparece de alguna manera o de otra en algunos de los relatos, sobre todo más en Machos de Campo. En La Juanita aparece el campo previo a ese momento, porque es el campo del siglo XX, pero donde también llega la inmigración, y lejos del mito de la inmigración de la pampa gringa y el progreso, estos inmigrantes terminan recontra empobrecidos, y en otras coordenadas, no pierden hasta las tierras que les da el Estado-Nación. Entonces es otra historia, es otra versión también de la pampa gringa y en contacto con esa naturaleza que cambia los planes, generalmente. Bueno, aprovechemos los últimos minutos. ¿Alguien más del público? ¿Tienen a Tamara, Luisa, que estén acá? Aprovechen. Lore, ¿querés preguntar algo? ¿Lorena? Sí, no, que me interesaba
Yo los obligo, ¿bien? Como funcionario público, respecto del medio ambiente, que pensabas en qué proyectos podías hacer. No, es un chiste, ¿no? Con tu habilidad de Ahora te contamos. Háblale más fuerte que no se escucha. No, que a mí se me representa y creo que a muchos en Brasil como ese lugar un poco pulmón, ¿no? A nivel ecológico. Sí. Entonces me parece que mucha literatura está implicada, ¿no? Con la naturaleza. ¿Cuáles son un poco tus intereses? Vos habías comentado los autores, pero respecto a la naturaleza y cuáles son tus influencias, o si lo notas en alguna literatura que te interesa también. No es menor la cuestión hoy en Latinoamérica o en América Latina respecto al medio ambiente y la situación de la mujer en todos lados, ¿no? En muchos temas y que se implican con temas políticos también. Pero bueno, un poco iba a cuestión un interés por Brasil y su sistema medioambiental, pero en la literatura. Ese era un poco lo que se me ocurre como pregunta. ¿Se entendió? Además, poco. claro, porque la importancia de Brasil, no, está bien, para pensar el problema medioambiental con el Amazonas talado, el sertón, que siempre fue seco, digamos, los problemas que tenemos, y que vos tenés doble pata y no sos funcionario público y tenés una literatura. Entonces, ¿cómo pensabas eso, incluso con proyectos? ¿Hay proyectos para mejorar? La literatura siempre nos mejora, pero además de esto, digo, ¿hay algún proyecto? ¿No? ¿Estoy bien? ¿Te traduce bien? Bueno, a veces por el otro, ¿qué literatura te influenciaba en el momento de la escritura? Porque, bueno, por lo menos mi representación mental, ¿no? De Brasil y su literatura es imbricada con lo medioambiental. Es una pregunta interesante. Creo que pensando en Brasil, hay escritor brasileño aquí también. Pienso que en Brasil hay creo que hay pocas novelas, cuentos que tracen un poco esa temática ecológica. No es algo, creo que tal vez de aquí para frente tienen algunos escritores escribiendo sobre esto. Hasta el momento no recuerdo de ningún en particular. Hay algunas historias que... Chico Méndez. Acá dicen Chico Méndez. Chico Méndez. El chico es un activista y entonces no hay... Sí, claro. sí. Fue un activista. Mas hay alguna cosa, tal vez, que misture una... Sí. Que tenga algo como, ¿cómo se llama? La literatura que trae catástrofe. Sí, las distopías. Distopías, pero no hay tantas distopías que tratan de la gestión ecológica en Brasil. Creo que es un tema tan presente y marcante que los escritores de aquí para frente han de pensar también que saben llevar para su creación. No, pero está muy bien lo que, perdón que intervenga Itamar, porque por ejemplo acá en la Argentina se está desarrollando una línea muy fuerte de escritura ecológica, que quizás no tiene resonancias como en otros lugares, ¿no? Eso es ecológica o preocupada por el medio ambiente. Como tenemos pocos minutos, tengo dos propuestas que eligen. O alguien del público hace otra pregunta, o ellos cierran con una lectura chiquitita, que elijan un parrafito y los escuchamos a ellos. Y Tamás nos lees en portugués. Posso tentar ¿que en castellano? Bueno, perfecto. Luis, con todo la uruguayada encima, y vos con toda la cordobeseada encima, y cerramos así con lecturas. ¿Les parece un juego? Dale. Sí. El cúchulo se asomó rutilante entre las cosas que Dionisia llevaba en su mochila de paja.
Por un instante, Viviana no pudo creer que se tratara de la misma arma que había desaparecido de la antigua casa, probablemente a manos de Don Ana. Caminó hasta la entrada de la casa de su mamá. Al mismo tiempo, sus hijas la llamaban desde afuera para que fuera a ver el bautizo para las muñecas que Ana estaba preparando. Se aproximó callada y fue hasta la vieja silla donde estaba colgada la lámina. Extendió los dedos y cuando corroboró lo que era, sintió que el cuchillo estaba caliente al tacto, casi candente. Sintió vergüenza por andar escudriñando la mochila de su hermana, pero no había podido disfrazar su sorpresa cuando le pareció de ese objeto que creía soterrado en su memoria. La cicatriz de su lengua se avivó por el recuerdo, hormigueando, y proyectó nuevamente al día del accidente. Por un instante, la mano de su abuela cayó de nuevo sobre su cabeza, que se volvió pesada con las preguntas que acompañaban esa imagen. Aló el cuchillo por la punta hasta que éste se dejó ver completamente. El cabo de marfil con buenos acabados, el talón y el guardamano y un metal más mate, la lámina brillante, sin signos de envejecimiento, y un filo que parecía vibrar, listo para rasgar el pequeño campo de atmósfera a su alrededor, como si estuviera dividiendo de un solo tajo un fino lienzo de seda. Muy bien. Bueno, este es el comienzo del libro. El río seguía turbio como en los días de creciente, encrespado por el viento norte, ya con pocos camalotes que bajaban temblando, pero vistiendo aún su irresistible marrón de luto. Al golpe del agua en la barranca, los terrones caían despacio como parcos lamentos. Desde mi alto escondite del monte pude apreciar el vuelo errático de las dos chalanas, los hombres que se hundían en el río y aparecían al cabo de unos minutos desollando, sórdidos todos, la cara desfigurada por la desolación y el frío. Tiraban ganchos de varilla atados a una caña tacuara, anzuelos grandes, trasmayos resistentes, para ver si el fondo les devolvía la esperanza, pero todo era barro, desesperación y miedo. Alguien encendió velas y elevó un rezo mientras yo seguía trepado a una rama de la arboleda donde fui a parar desde que el comisario Silvestre desalojara a gritos a la gurizada. No habría pasado más de media hora cuando lo vi venir bajando por el camino de las barrancas. Era mi padre y su inconfundible tranco de garza desvencijada, su forma particular de enterrar las manos en los bolsillos, donde escondía también toda caricia, el rostro agrietado por el sol, sin la más mínima mueca que desde la cara del alma. De la Juanita. Pará, que no doy más, estoy chorreado, gritó Juanito. Yo tampoco, no puedo respirar. Los chicos detuvieron la marcha en medio del potrero. A lo lejos la calle iba a un costado, apenas un rectangulito sobre la línea del horizonte, la casa. Arriba un colchón de nubes densas que se amontonaban, daban vueltas, silbanando blancos sobre el celeste y también grises, azules, negros. El sol apenas se traslucía, tapado en humo, y el aire sofocaba, parecía sacar el oxígeno de los pulmones y meterse adentro, caliente y pesado, pero de vacío. El cielo giraba, era lo único, ni una brisa, nada que aplacara el infierno se movía. Las manos sobre las rodillas y el jadeo de un abdomen encorvado, la remera roja con rayitas amarillas, Juanito, las otras manos que se despegan una blusa verde del cuerpo y la sacuden para ventilarse, el volado en el cuello, Juanita, se miran y es suficiente, otra vez a correr, sin pausa, adelante el monte, un manchón oscuro que se levanta con protuberancias turbias sobre una pendiente del potrero y ellos dos que no se frenan y parecen dispuestos a atravesarlo.